Negociación in extremis y cesiones para alcanzar acuerdos en el Congreso y, más adelante, para pactar el presupuesto. PSOE, Podemos y partidos como Vox han aparcado la mayoría de sus propuestas fiscales en aras del consenso para reconstruir sanidad, economía y servicios sociales tras la COVID. Podemos aparcó el impuesto a los ricos, el PSOE evitó explicitar las subidas fiscales, y ambos partidos pasan de puntillas sobre la reforma laboral en un documento conjunto con las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción. Renuncia a las bajadas generalizadas. ERC optó por una propuesta de máximos que le aleja de la coalición. La pandemia ha condicionado la vida de los españoles y también las posiciones de los políticos. Hasta hace 72 horas las previsiones se movían entre el fatalismo y el escepticismo respecto al devenir de los trabajos de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, que empezó sus trabajos el 13 de mayo y culminó este miércoles las comparecencias. Esta noche se presentaron los borradores de conclusiones, aunque los plazos se alargan para tratar de llegar a un acuerdo antes del 3 de julio. Ese día la comisión se reunirá para pactar el dictamen que se votará en un pleno del Congreso, con tiempo suficiente para incluir enmiendas. Los partidos de la coalición de gobierno, PSOE y Unidas Podemos, presentaron este miércoles decenas y decenas de propuestas. Solo en la parte económica había 141 medidas. Hay amplios acuerdos en todo lo relativo a sanidad. Ese será, con toda seguridad, el legado de esta comisión. Y en todo lo demás, ambigüedad constructiva. Los equipos de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias esquivaron todos los asuntos polémicos, desde los impuestos a la reforma laboral, para tratar de llegar a acuerdos. No hay subida para los ricos, pero tampoco se mencionan alzas en el impuesto de sociedades u otras figuras, salvo la precisión de que España tiene una brecha fiscal en relación con la UE. El afán de encuentro entre el PSOE y Unidas Podemos se plasma en su documento, pero también se ve esa voluntad en Ciudadanos. Nada de bajadas de impuestos generalizadas como proponía el Grupo Liberal antes de la pandemia. Las cesiones de uno y otro lado podrían traducirse en una fumata aún más blanca. El PP, tras consultar el documento de conclusiones de PP y Podemos, se mostró abierto a llegar a acuerdos, según fuentes populares. La forja de ese acuerdo de amplio espectro, sin embargo, puede dejar fuera a otros partidos. ERC, socio de investidura de Pedro Sánchez, apostó en sus conclusiones por incluir una derogación inmediata y total de la reforma laboral, por subir la tributación de la ahorro hasta 5 puntos y por imponer una tasa del 3% a los patrimonios de más de 1 millón de euros. Eso le aleja un poco más de la coalición. La sanidad y la salud pública son el ámbito donde más medidas se registran. El texto de PSOE y Podemos habla a las claras de rediseñar una nueva arquitectura institucional para el Sistema Nacional de Salud, basada en la cogobernanza con las comunidades autónomas. El documento persigue también apuntalar el Ministerio de Sanidad, apunta que hay que dotar al Ministerio de recursos adicionales, de personal, económicos y tecnológicos. Los dos partidos de la coalición de gobierno apuestan también por abordar de inmediato un calendario de reformas legislativas para afrontar un posible rebrote de la pandemia COVID-19 y cualquier otro tipo de pandemia o catástrofe. Esas reformas incluyen mejorar las condiciones de contratación de los profesionales para acabar con la temporalidad estructural del sistema. Es urgente, según el documento del PSOE y de Unidas Podemos, reforzar la atención primaria para asumir funciones de vigilancia y epidemiología de campo frente al COVID-19. La experiencia de esta crisis sanitaria lleva a proponer el desarrollo con urgencia de un plan de emergencias de salud pública, así como reforzar la red de vigilancia de salud pública. El texto de Ciudadanos es una invitación al gobierno a negociar. Así puede resumirse la propuesta económica del partido que lidera Inés Arrimadas para la reconstrucción del país tras la pandemia que el partido ha presentado en la Comisión del Congreso, informa Elsa García de Blas. El plan, de 30 páginas,
Reconoce la necesidad de un gasto público elevado para reflotar la economía y flexibiliza la política fiscal del partido, que pasa de las bajadas generalizadas de impuestos a abrirse a la revisión de algunos tributos, como en el caso de la SICAV y del impuesto de sociedades. Ciudadanos presenta un programa moderado con el que busca facilitar un gran acuerdo en el que también pudiera entrar el PP, según fuentes del partido. En los últimos días, diputados de X se han reunido en el Congreso con el PSOE y el PP con el fin de hacer de puente para buscar un acercamiento entre las dos grandes formaciones. Información sobre el coronavirus. Aquí puede seguir la última hora sobre la evolución de la pandemia, el mapa del coronavirus, así crecen los casos día a día y país por país. Preguntas y respuestas sobre el coronavirus, guía de actuación ante la enfermedad, en caso de tener síntomas. Estos son los teléfonos que se han habilitado en cada comunidad. Pincha aquí para suscribirte a la newsletter diaria sobre la pandemia.